En esta ponencia analizaré la centralidad de las memorias de las Islas Canarias en la obra de Martín Chirino y Manolo Miares. Específicamente, examinaré cómo su obra desafía las narrativas franquistas sobre la identidad, la herencia prehispánica y la historia colonial del archipiélago. A través de esto me propongo demostrar cómo el pensamiento canario es fundamental en la creación de visualidades de la modernidad por parte de Miares y Chirino, que van más allá de los discursos dicotómicos del centro y la periferia, y que, en cambio, se comprometen con formas novedosas de relación archipelágica, que se extienden a muchos sitios hispanófonos globales vinculados a África, América del Sur y el Caribe. En primer lugar, quiero destacar el gran trabajo que ya se está realizando sobre estos artistas, una variedad de pensadores y académicos y los fantásticos recursos del CAM, el TEA y de las universidades de La Laguna y, claro, de Las Palmas. Y por supuesto también a las fundaciones culturales que cuidan del legado de estos artistas, en los que me he basado para elaborar este trabajo, que todavía está en proceso. Arthur Mitter sostiene en su artículo Decentering Modernism, Art History and the Avant-Garde from the Periphery que los discursos académicos sobre la modernidad visual en el siglo XX suelen presentarla como un concepto que casi siempre irradia unidireccionalmente desde los centros urbanos metropolitanos hacia las periferias provinciales. El argumento de Mitter sigue siendo relevante en los discursos sobre los orígenes de la modernidad visual en la producción de artistas trabajando bajo el régimen franquista en España entre 1950 y 1965. La obra del Grupo El Paso, en el que Miares y Chirino desempeñaron papeles claves entre 1956 y 1960, ha sido identificada como un ejemplo notable de este tipo de producción metropolitana española. John Russell argumentó que su obra fue completamente opuesta a las tendencias de un país que tenía such a long record of conservatism and provincialism in modern art, algo que él supone que impidió a los artistas españoles cuando intentaron comprometerse con la modernidad visual. Yo propongo que debemos interrogar este punto de vista y argumentaré que la influencia de Canarias, una de estas supuestas periferias de España, fue fundamental en las fermentaciones de la modernidad visual en el caso de Miares y Chirino. Hasta hoy, la importancia de Canarias, que incluso el propio Chirino señaló que se consideró como una colonia muy lejos de España, ha sido denominado habitualmente por los críticos como una limitación a la producción de Miares y Chirino antes de su inscripción en el grupo El Paso. Ángeles Alemán Gómez, por ejemplo, anota que la ubicación de Miares y Chirino en Canarias durante los años 50 agravó su dificultad en establecer sus prácticas artísticas, afirmando que a estos jóvenes artistas inquietos y arriesgados el silencio del público canario, estamos en los años 50, se les hacía insufrible. De esta forma, ella sugiere que los orígenes canarios de Miares y Chirino les motivaran principalmente a vislumbrar la posibilidad de una vida fuera, escapando de su ubicación en una región que era pequeña y provinciana, para acercarse a los grandes centros y a la cultura que empezaba a resurgir de la posguerra. Mientras que este punto de vista refleja las realidades de un archipiélago que en los años 50 sufría la escasez de recursos, la precariedad de un sistema político y la represión estatal, propondría que arriesga no tomar en cuenta suficientemente la vitalidad que tanto Miares como Chirino extrajeron también de sus orígenes canarios. Miares y Chirino nacieron en Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad estrechamente vinculada con el mar. La ciudad, como sabemos nosotros todos, es un puerto ideal para los barcos que navegan al Atlántico.
Durante su juventud dentro de Las Palmas, los artistas fueron especialmente activos en las canteras, esta franja de tierra densamente poblada al noreste de la ciudad, que conecta la isleta al norte con el resto de Gran Canaria al sur. La historia de las canteras como parte de una ciudad moldeada por su posición en los vientos alisios es especialmente visible en la obra de Chirino. Fue un punto de referencia clave en su serie de obras tituladas Espirales del Viento, ejemplificado en sus piezas como Viento, 1950, y Espiral 1, 1968. Por un lado, con sus formas de hierro onduladas y redondas, estas obras imitan las pesadas costillas utilizadas para construir los cascos de un barco, a muchos de los cuales durante su juventud Chirino estuvo expuesto. Como él anotó, incorpora en estas obras la fascinación con que admiraba la magnitud de los cascos de hierro de los barcos parados en los astilleros de la Puerta de la Luz. Otro punto de referencia clave que converge con los cascos de los barcos en los espirales de Chirino es el viento. Estructuralmente, sus obras recuerdan las olas refractadas que se forman sobre la superficie del norte atlántico al chocar contra los arrecifes occidentales de la playa de las Canteras. El viento en la obra de Chirino no solamente llega desde fuera y queda, sino que es un viento alisio. Partiendo de una espiral en el centro, una forma insular, surge el viento en un primer bucle de metal. Al igual que los vientos alisios que se atraviesan el mar, en su primera iteración este bucle vuelve a la forma insular, antes de ser expulsado de nuevo en la capa más externa de la obra, que se eleva hacia el cielo, da una vuelta y vuelve otra vez más. El viento alisio también es visible en la obra de Millares, como se puede encontrar en su pieza de 1962, cuadro 201. Esta obra, al igual que la de Chirino, incluye en su centro una forma insular compuesta por una hendidura de piedra texturizada, una espiral brota del panel que asume una forma como la de las montañas de fuego de Canarias. A partir de esta forma, Millares crea descarros, extienden a la izquierda y derecha, arriba y abajo. Con estos descarros, Millares rechaza la percepción de su forma insular al centro como algo aislado, sino que muestra como Chirino la presencia de una insularidad en su obra que siempre extiende hacia lo que está fuera. En cierto modo, las formas expansivas en la obra de Chirino y Millares recuerdan la migración a través del mar, que para muchos canarios fue una realidad significativa debido a los estrechos vínculos de las islas con Filipinas, Cuba, Venezuela, Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental durante los siglos XIX y XX. De una Canarias que no es aislado, sino que es un archipiélago cuya presencia ha extendido por todo el mundo. Sin duda, hay que recordar asimismo que esta historia de las islas en los vientos alisios también es una historia de colonialismo. La situación de Canarias como un lugar lleno de viajeros que vienen de todo el mundo no está exenta de tensiones, algo que es evidente en los descarros duros en la obra de Millares, que recuerdan las profundas heridas dejadas por el colonialismo español. En la obra de Millares y Chirino, esas heridas coloniales también se remontan a la herencia prehispánica, un aspecto segundo también fundamental en sus creaciones de la modernidad visual. Chirino inscribe referencias al legado indígena canario de múltiples maneras en su obra. Un ejemplo de esto se encuentra en su serie Espirales, como indica Morales, que parecen inspirarse en los primeros rastros de formas singulares inscritas en el basalto. Estudios antropológicos y arqueológicos han sugerido que estas inscripciones pudieron haber desempeñado una función de afirmación identitaria para los pueblos indígenas canarias, como ha comentado Josefa Rojía de la Rosa.
En la obra de Manolo Viares, como la exposición del arraigo del descaro de 2022 encapsula, sus referencias vienen específicamente de su interés por la ecología de las Islas Canarias. Esta exposición refleja el uso de Millares de la arpillera, un material que evoca el tejido con el que se envolvían las momias guanches en el archipiélago canario. Este material, descarrado de forma violenta, podría parecer inicialmente una referencia a la violencia ejercida contra una cultura perdida, el trapo viejo maltratado y la ética del hombre exterminado, como comenta García Felguera. Sin embargo, yo sostengo que la obra de Millares no solamente lamenta un pasado prehispánico perdido, sino que también recupera numerosos símbolos indígenas. Un ejemplo claro de esto se puede ver en su Pictografía Canaria de 1952, donde el artista reinterpreta imágenes tomadas de las cuevas de Altamira, descubiertas en 1948. Resaltar estas referencias nos permite cuestionar una narración que presenta a Millares y Chirino como artistas que han abandonado lo canario en favor del centro de Madrid en sus fermentaciones de la modernidad visual. En cambio, evidencia que en realidad no olvidaron sus orígenes y sus compromisos, como también anota Alemán Gómez. Tanto Chirino como Millares no solo recuperan elementos de la arte indígena de Canarias, sino que los incorporan activamente en sus formulaciones de la modernidad visual. En el caso de Chirino, la espiral no es solo una alusión a la iconografía del pasado, sino que también establece un diálogo con la exploración formal del movimiento en la estructura moderna, integrando la herencia insular dentro de un lenguaje plástico universal. Millares, por su parte, reinterpreta las texturas y los símbolos indígenas a través de una maternidad herida, violenta y fragmentada que resuena con las preocupaciones existenciales y las políticas del informalismo. En ambos casos, la simbología indígena de Canarias no es simplemente un referente del pasado, sino un elemento dinámico que Millares y Chirino reactivan. De esta manera, los artistas miran hacia las culturas Amazigh y centralizan no solamente a Europa o España en sus fermentaciones de modernidad visual, sino que también se enfocan ambos artistas hacia un futuro panafricano para Canarias. Esta obra desafía la jerarquía del archiperiférico entendido como algo incorporado pero no en igualdad de condiciones dentro de las narrativas de la modernidad visual, como ha comentado Mitter. El acto de reevaluar la centralidad de lo canario en la obra de Millares y Chirino nos invita a reconocer la creación de modernidades canarios que se extienden a través de sitios hispanófonos globales vinculados a África, América del Sur y el Caribe. En muchos sentidos, estos artistas encapsulan las Islas Canarias tal y como estaban a lo largo del siglo XX. Ciertamente, no una periferia aislada, sino, por el contrario, un lugar que se extendía a través de épocas y espacios para cohesionar su propia identidad única. Muchas gracias.